Escuchen. El sonido no es un siseo, es el roce casi imperceptible de dos escamas de queratina deslizándose sobre la tierra seca de la sabana. Para cuando ese sonido llega a sus oídos, el evento ya ha comenzado. Existe un mito persistente en las aldeas del África subsahariana y en los foros de Internet que desafía las leyes de la física y la biología, la idea de que una mamba negra puede perseguir, alcanzar y superar a un ciclista profesional en pleno esfuerzo. A primera vista, la comparación parece un absurdo matemático. Un ciclista de élite en terreno llano puede mantener los 45 km/h sin pestañear. La ciencia, sin embargo, nos dice que la Dendroaspis polylepis alcanza velocidades máximas de entre 16 y 19 km/h. Pero entonces, ¿por qué los guías locales juran haber visto sombras alargadas adelantando a vehículos en movimiento? Una toma aérea de la sabana africana bajo una neblina de calor abrasador. El horizonte vibra y el pasto amarillento parece un océano estático. Estamos a mediados de octubre. Es el apogeo de la primavera en el hemisferio sur y el sol golpea el suelo con una intensidad que activa el metabolismo de los ectotermos hasta su límite crítico. En este mes de transición, la mamba negra no es solo un reptil. Es un sistema de propulsión biológica perfeccionado por millones de años de presión evolutiva. Imaginen el escenario: un camino de tierra rojiza, una curva cerrada y el encuentro fortuito. Lo que ocurre en los siguientes 3 segundos no es una carrera de fondo, es una distorsión de la percepción humana. La mamba no corre como nosotros entendemos el desplazamiento. Ella se proyecta, primer plano de una mamba negra deslizándose entre ramas bajas. Sus ojos oscuros y fijos no parpadean mientras su lengua bífida analiza las partículas químicas del aire. Miren este dato: la mamba negra es, posiblemente, la serpiente terrestre más rápida del mundo. Pero su verdadera velocidad no reside en el cronómetro, sino en su aceleración y en su capacidad de mantener esa inercia en terrenos donde una rueda de carbono colapsaría. Los investigadores estiman que su estructura muscular le permite pasar de la inmovilidad absoluta a su velocidad punta en una fracción de segundo, utilizando un movimiento de concertina y ondulación lateral que minimiza la fricción con el suelo irregular. Es aquí donde la paradoja del ciclista cobra sentido. No es que la mamba sea más rápida en una pista de atletismo, es que en el caos del bush africano. El humano es un gigante torpe, y el reptil es un proyectil inteligente. Plano detalle de las escamas ventrales de la serpiente agarrándose a la corteza de un árbol caído. El movimiento es fluido, como mercurio líquido fluyendo hacia arriba. Prometo explicarles el mecanismo exacto, la biomecánica de su columna vertebral que le permite levantar hasta 1/3 de su cuerpo mientras se desplaza, convirtiéndose en una flecha viviente que apunta directamente a la altura del pecho de un hombre. Evolutivamente, la mamba no desarrolló esta velocidad para cazarnos a nosotros, no somos su presa, sino para sobrevivir en un ecosistema donde ser lento significa terminar en las garras de un águila culebrera o bajo las pezuñas de un herbívoro pesado. Su velocidad es una herramienta de fuga que, por un error de interpretación táctica, a veces se convierte en una ofensiva aterradora, una bicicleta de montaña abandonada a un lado de un sendero polvoriento. La cámara se aleja lentamente mientras una sombra larga y delgada cruza el camino a una velocidad antinatural. La historia de la mamba es la historia de un diseño anatómico llevado al extremo. Posee una densidad muscular que duplica la de otras serpientes de su mismo tamaño, y un sistema respiratorio que le permite ráfagas de actividad anaeróbica sin el agotamiento inmediato que detiene a otros reptiles. A lo largo de este análisis, desmontaremos la idea de la persecución maliciosa, para entender la física real detrás del ataque. ¿Puede realmente una serpiente sentir la vibración de una cadena de bicicleta a kilómetros de distancia? Las fuentes discrepan sobre el alcance exacto de su sensibilidad sísmica, pero lo que es innegable es su capacidad de reacción. Primer plano del interior de la boca de una mamba negra, revelando el tejido negro azabache que le da nombre. Mientras emite un siseo sordo y profundo, cuédense con esta imagen mental: un cable de acero de casi 4 metros de largo,
cargado de una neurotoxina capaz de paralizar los músculos respiratorios en menos de 20 minutos, moviéndose a la velocidad de un trote humano constante por un terreno donde tú apenas puedes caminar sin tropezar. La mamba no necesita ser más rápida que una bicicleta en el Tour de Francia. Solo necesita ser más rápida que tus reflejos cuando el miedo te bloquea. La verdadera pregunta no es cuánto corre, sino cómo logra que el espacio entre ella y su objetivo desaparezca en lo que dura un parpadeo. El secreto no está solo en sus músculos, sino en una arquitectura ósea única que hoy vamos a diseccionar. Miren de cerca la columna vertebral de este animal. No es una simple cadena de huesos, es una obra maestra de la ingeniería mecánica. Una mamba negra posee entre 200 y 400 vértebras, cada una conectada a un par de costillas extremadamente móviles mediante potentes paquetes musculares. Esta redundancia anatómica es lo que permite su fluidez casi sobrenatural. Mientras que un ciclista depende de la rotación de sus rodillas y la fuerza de sus cuádriceps, la mamba utiliza cada milímetro de su cuerpo para generar tracción. Primer plano de los flancos de una mamba negra. Los músculos se contraen rítmicamente bajo la piel, creando ondas de energía que se desplazan desde la cabeza hasta la cola. Existen dos niveles de explicación para entender su ventaja táctica. El primero es biomecánico. A diferencia de las pitones, que suelen ser pesadas y lentas, la mamba es delgada y fibrosa. Su relación peso-potencia es asombrosa. Al emplear la ondulación lateral, la serpiente empuja contra las irregularidades del terreno, piedras, ramas, tallos de hierba. Cada punto de contacto se convierte en un pivote de aceleración. Imaginen tener 100 piernas invisibles empujando simultáneamente hacia adelante. En un sendero técnico de montaña, donde un ciclista debe frenar para mantener el equilibrio, la mamba simplemente fluye. No pierde energía en la fricción, la utiliza. La mamba atraviesa un campo de rocas volcánicas. Su cuerpo se adapta instantáneamente a cada grieta, manteniendo una cabeza perfectamente estable, mientras el resto del cuerpo se agita con violencia controlada. El segundo nivel es sensorial y neurológico. La mamba no solo se mueve rápido, procesa la realidad rápido. Sus ojos, con pupilas redondas típicas de los cazadores diurnos, ofrecen una agudeza visual excepcional en el seguimiento de movimientos rápidos. Pero el verdadero centro de mando es el órgano de Jacobson. Cada vez que su lengua bífida entra y sale, recoge partículas químicas y las entrega a este procesador especializado en el paladar. Esto le permite crear un mapa tridimensional del entorno en tiempo real. Ella no ve el camino como nosotros. Ella siente la densidad del aire y la temperatura de las superficies. Una mamba negra en lo alto de una rama de acacia. Su lengua parpadea rápidamente mientras el sol se filtra entre las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre su cuerpo plateado. Hablemos de su defensa activa. ¿Por qué es tan agresiva cuando se siente acorralada? A diferencia de otras especies que confían en el camuflaje, la mamba sabe que su mejor defensa es el espacio. Su agilidad le permite levantar casi 1,5 metros de su cuerpo del suelo mientras se desplaza a máxima velocidad. Esto es fundamental. No está limitada al plano bidimensional. Puede subir a un árbol, deslizarse por una grieta o lanzarse hacia arriba en un movimiento balístico. Esta tridimensionalidad es lo que suele aterrorizar a quienes se cruzan con ella. La amenaza no viene solo del suelo, viene de cualquier ángulo. La serpiente se lanza desde una roca hacia un montículo de tierra, cubriendo la distancia en el aire con una precisión quirúrgica, aterrizando y continuando su marcha sin perder un ápice de inercia. Evolutivamente, esta especialización tiene un coste. Mantener un metabolismo tan alto y una musculatura tan reactiva requiere una alimentación constante y eficiente. La mamba es una cazadora activa, no espera a que la presa pase por delante. Busca activamente nidos, roedores y iracs. Esta necesidad de movimiento constante ha moldeado un sistema cardiovascular robusto, con un corazón que puede bombear sangre a presiones elevadas durante ráfagas prolongadas de actividad. Es, en esencia, un motor de combustión interna optimizado para el sprint, atrapado en el cuerpo de un reptil de 4 metros, un primer plano extremo del ojo de la mamba.
El iris es de un color ámbar profundo, y la pupila se contrae mínimamente al detectar un cambio de luz, reflejando el paisaje infinito de la sabana. Incluso su estructura social, o la falta de ella, refuerza este diseño. Las mambas son solitarias por necesidad energética. Solo se toleran durante la época de apareamiento, donde los machos participan en combates rituales de lucha, entrelazando sus cuerpos para demostrar fuerza sin usar sus colmillos. Es una danza de potencia y resistencia, donde el más apto se lleva el derecho a transmitir estos genes de velocidad extrema a la siguiente generación. No hay margen para la debilidad. En el mundo de la Dendroaspis, ser el segundo más rápido es, a menudo, una sentencia de muerte ante un depredador superior o un rival más fuerte. Miren este dato. A pesar de su fama de asesina implacable, los estudios de telemetría por radio realizados en parques nacionales de Sudáfrica muestran que la mamba negra es una criatura profundamente evasiva. En la mayoría de los encuentros documentados por científicos, la primera reacción del animal no es el ataque, sino la retirada hacia la grieta más cercana a una velocidad que confunde al ojo humano. El conflicto real no nace de una supuesta malicia, sino del solapamiento geográfico. A medida que las zonas rurales se expanden y la agricultura fragmenta el matorral, la mamba se ve obligada a utilizar estructuras humanas, graneros, techos de paja o pilas de madera. Como refugios térmicos, un investigador con guantes de protección y una antena de radioseguimiento camina por el matorral, al fondo. Una mamba marcada con un pequeño transmisor se desliza silenciosamente entre la maleza. Imaginen la tensión en las comunidades agrícolas durante la época de cosecha. Los censos de población son extremadamente difíciles de realizar debido a la naturaleza críptica de la especie, pero los ecólogos coinciden en que su rol trófico es insustituible. Como depredador de élite, la mamba regula las poblaciones de damanes y roedores que, de otro modo, diezmarían los cultivos y propagarían enfermedades. Es un controlador de plagas natural, extremadamente eficiente y gratuito, que mantiene el equilibrio en un ecosistema donde cada caloría cuenta. Sin ellas, la cadena alimenticia de la sabana sufriría un colapso estructural en el nivel de los pequeños mamíferos, puesta nocturna con cámara térmica. Se observa la silueta brillante de una mamba entrando en la madriguera de un roedor bajo la luz de la luna. El contraste de calor revela la precisión de sus movimientos en la oscuridad. Hablemos de los videos virales que inundan sus muros de noticias. Seguramente han visto ese clip de baja calidad donde una sombra parece perseguir a un todoterreno o a un grupo de personas aterrorizadas. Desmontemos el mito con datos de campo. En el 90% de esos casos, la serpiente no está cazando al humano. Lo que ocurre es un error de interpretación espacial. La mamba tiene rutas de escape fijas y memorizadas. Si una persona se interpone accidentalmente entre la mamba y su refugio, la serpiente avanzará en línea recta hacia su agujero a 15 km por hora. Para el observador, parece una carga frontal. Para la serpiente, eres simplemente un obstáculo en su camino a casa. Cruce de un camino rural al atardecer, la mamba atraviesa el asfalto caliente dejando una estela de polvo. Mientras un vehículo frena bruscamente a pocos metros, iluminando sus escamas grisáceas con los faros, los investigadores estiman que la mamba negra puede vivir hasta 11 años en libertad, tiempo durante el cual desarrolla un conocimiento íntimo de su territorio. No son animales nómadas, son residentes estables que defienden un área específica. Sin embargo, el cambio en los patrones de lluvia y las sequías prolongadas están alterando su comportamiento migratorio, llevándolas a buscar agua y presas en zonas habitadas con más frecuencia que hace 2 décadas. No es que haya más mambas o que sean más agresivas, es que el espacio de seguridad entre especies se está reduciendo drásticamente por la presión climática y humana. Plano general de un asentamiento humano rodeado de vegetación densa. El contraste entre las casas de ladrillo y la naturaleza salvaje ilustra la frontera invisible donde ocurren los encuentros más peligrosos. Las fuentes discrepan sobre si la mamba puede reconocer a individuos humanos. Pero lo que sí sabemos es que poseen una memoria espacial envidiable.
Si sobreviven a un encuentro tenso, evitarán esa zona durante semanas. Es un animal que valora su energía por encima de todo. Morder a algo que no puede comer es un desperdicio biológico de veneno y un riesgo innecesario de lesión física. Por eso, antes de recurrir a sus colmillos, la mamba desplegará toda una coreografía de advertencia: ensanchar el cuello, abrir la boca para mostrar su interior negro como el carbón, y emitir un siseo que suena a aire comprimido escapando de una válvula. Es su última oferta de paz. Miren este dato. Si pusiéramos en una balanza la letalidad absoluta, la mamba negra no siempre ocuparía el primer puesto en los libros de récords de toxicidad pura, pero sí el primero en la psicología del miedo. A menudo se la compara con la cobra real o el taipán del interior. Si el taipán es el poseedor del veneno más tóxico gota a gota en un laboratorio, la mamba es el sistema de entrega más eficiente, rápido y persistente que la evolución ha diseñado en el campo de batalla. Mientras que otras serpientes muerden y esperan a que la presa colapse, la mamba a menudo asesta múltiples golpes en una ráfaga de milisegundos. No es una mordida aislada, es una saturación del sistema nervioso de la víctima. Primer plano de una mamba negra irguiéndose frente a una rama seca. Su cuerpo forma una S perfecta, acumulando energía potencial como un muelle de acero bajo tensión. Existe un equívoco común sobre su agresividad. En el mundo de la herpetología preferimos hablar de reactividad. Una cobra real, la Ophiopagus jana, es majestuosa y suele advertir con una capucha imponente antes de actuar. La mamba, sin embargo, tiene un umbral de tolerancia mucho más bajo. Su sistema nervioso parece estar en un estado de alerta perpetuo. Imaginen el sistema de transmisión de impulsos de un animal que debe procesar el calor, el movimiento y las vibraciones del suelo mientras se desplaza a una velocidad que dobla la de cualquier otro competidor en su entorno. Esa hiperreactividad es lo que la convierte en una leyenda. Las fuentes discrepan sobre si es capaz de perseguir activamente a un intruso por puro instinto territorial. Pero la evidencia de campo sugiere que su velocidad le otorga una confianza que otras serpientes simplemente no poseen. Una comparación visual en pantalla partida. A un lado, una víbora de los boscajes camuflada y estática. Al otro, la mamba cruzando un cauce seco con una fluidez que parece desafiar la gravedad. Hablemos del beso de la muerte, como lo llaman en algunas regiones de África. El veneno de la mamba es una mezcla compleja de dendrotoxinas y neurotoxinas. A diferencia de los venenos citotóxicos de muchas víboras que destruyen el tejido y causan un dolor atroz pero lento, las dendrotoxinas de la mamba son silenciosas. Bloquean los canales de potasio en las neuronas, lo que provoca una parálisis muscular ascendente. Imaginen que su cuerpo olvida cómo respirar mientras su mente permanece perfectamente lúcida. Los investigadores estiman que sin tratamiento, la tasa de mortalidad es cercana al 100%. Sin embargo, es vital desmontar el mito del salto desde los árboles. Aunque es una excelente trepadora y a menudo descansa en las copas de las acacias, la mamba no salta sobre las personas. La mayoría de los ataques desde posiciones elevadas ocurren porque el humano golpea accidentalmente la rama donde la serpiente dormía, provocando una caída defensiva, una mamba negra deslizándose por las ramas altas de un árbol de madera dura. Su color gris metálico se confunde con la corteza bajo la luz dura del mediodía. Comparen esta precisión con la de una serpiente de cascabel en América. La cascabel depende de un aviso sonoro mecánico y un ataque de corto alcance. La mamba es una especialista en la distancia media. Puede cubrir 2 metros de espacio en lo que tardas en exhalar. Es aquí donde la comparación con el ciclista vuelve a cobrar relevancia. No se trata de quién ganaría en una recta de 1 kilómetro, sino de quién domina el espacio inmediato. En un radio de 5 metros no hay atleta humano, por muy profesional que sea, que pueda reaccionar a la velocidad de contracción de los músculos axiales de una Dendroaspis polylepis. Es una disparidad biológica absoluta. Plano detalle de los colmillos proteroglifos de la mamba, cortos pero fijos en la parte delantera del maxilar, con una gota de veneno translúcido colgando de la punta. Otro equívoco frecuente es su tamaño relacionado con su peligrosidad.
Una mamba joven de apenas 1 metro de largo es tan letal como un ejemplar adulto de 4 metros. De hecho, las juveniles suelen ser más nerviosas y menos propensas a medir la cantidad de veneno inyectado. La escala de amenaza es constante a lo largo de toda su vida. Miren este dato. Mientras que muchos depredadores pierden eficacia con la edad, la mamba se vuelve más letal a medida que perfecciona su conocimiento del terreno y sus rutas de caza. Es un diseño que no permite errores, una sola mordida seca, aquella donde no inyecta veneno. Es una cortesía biológica que el animal rara vez se permite si siente que su vida está en peligro real. La mamba se retira hacia una madriguera de termitas abandonada. Su cola desaparece en la oscuridad del túmulo, mientras el polvo se asienta en el aire caliente. Es fascinante observar cómo la cultura popular ha deformado a este animal hasta convertirlo en un monstruo de película. Pero al quitar las capas de hipérbole, lo que queda es un animal de una eficiencia fría y lógica. No es una asesina, es una superviviente de alto rendimiento. En la próxima parte entenderemos cómo convivir con esta potencia de la naturaleza y qué hacer cuando el cronómetro biológico empieza a correr en nuestra contra en mitad de la nada. Miren este dato. La distancia de seguridad con una mamba negra no se mide en metros, sino en tiempo de reacción. Si alguna vez se encuentran en el matorral africano, recuerden que la burbuja de confort de este animal es de aproximadamente 5 metros. Traspasar esa línea es entrar en su zona de combate. La regla de oro es simple. Si la ves y ella te ve, detente. No grites, no agites los brazos y, sobre todo, no intentes superarla en velocidad. En un terreno irregular, tus piernas nunca serán rival para su tracción biomecánica. Retroceder lentamente, manteniendo el contacto visual sin ser desafiante, es la única maniobra que la evolución respeta. Una toma amplia de la sabana dorada al atardecer. El viento mueve suavemente las copas de los árboles, y el silencio es absoluto, transmitiendo una paz tensa. La ética de la observación dicta que un encuentro con una mamba debería terminar siempre con la serpiente retirándose por su propio pie, o mejor dicho, por su propia voluntad. El uso de palos, piedras o drones para provocar una reacción cinematográfica no solo es una crueldad innecesaria, sino una imprudencia que ha costado vidas. Los profesionales que trabajan con estos animales utilizan lentes de largo alcance y mantienen un silencio sepulcral. Imaginen la frustración de los médicos en clínicas rurales cuando reciben a un paciente que fue mordido por intentar filmar un video viral a pocos centímetros del suelo. No hay clic que valga la pérdida de la función pulmonar en cuestión de minutos. Primer plano de unas botas de senderismo resistentes sobre suelo arenoso. La cámara sube lentamente para mostrar a un observador a una distancia prudencial de un afloramiento rocoso. Hablemos de la realidad médica con honestidad brutal. Si el encuentro sale mal y ocurre el envenenamiento, olviden los mitos de las películas. Los torniquetes, las incisiones o intentar succionar el veneno son sentencias de muerte que solo aceleran la necrosis o la propagación de las toxinas. El único camino es el antisuero polivalente. Sin embargo, la logística para mantener estas dosis refrigeradas en zonas remotas es un desafío constante para las organizaciones de salud. La mamba no es el enemigo, la falta de infraestructura y de educación ambiental lo es. Proteger su hábitat es, indirectamente, protegernos a nosotros mismos al mantener a estas poblaciones lejos de los asentamientos urbanos. En una clínica rural iluminada por una lámpara tenue, se observa un vial de suero antiofídico. El líquido es claro y representa la única frontera entre la vida y la parálisis. La conservación de la mamba negra no suele recibir los fondos de los grandes mamíferos como el elefante o el rinoceronte. Carece del carisma de los felinos, pero su importancia ecológica es idéntica. Es el guardián silencioso que controla la biomasa de roedores y mantiene la salud del ecosistema. Respetar a la mamba es entender que la naturaleza no es un parque de atracciones diseñado para nuestra comodidad, sino un sistema complejo donde la velocidad y el veneno son herramientas de equilibrio, no de malicia. No necesitamos amar a las serpientes, pero debemos reconocer su derecho a existir en los últimos rincones salvajes que les quedan. La mamba negra sube a lo alto de un termitero.
recortando su silueta contra un sol rojo gigante que se oculta en el horizonte, el animal parece una estatua de bronce. Hemos condensado millones de años de especialización anatómica y mitos culturales en este análisis. Pero la realidad es que apenas hemos arañado la superficie de lo que la Dendroaspis polylepis representa. Es un recordatorio de que, incluso en un mundo dominado por la tecnología y la velocidad mecánica, la biología sigue teniendo ases bajo la manga que nos dejan sin aliento. La próxima vez que piensen en un ciclista profesional alcanzando los 50 km/h en una carretera perfecta, piensen en la mamba fluyendo entre las espinas a una fracción de esa velocidad. Pero con una eficacia que ninguna máquina podrá replicar jamás. Primer plano del rastro sinuoso que la serpiente ha dejado en la arena, el viento empieza a borrar la huella, simbolizando la naturaleza esquiva de la especie. Cerrar este tema con honestidad significa admitir que, por mucho que midamos sus músculos o cronometremos sus sprints, siempre habrá un aura de misterio rodeando a la sombra de la sabana. La mamba no necesita ganar ninguna carrera contra nosotros. Ella ya ganó la batalla de la supervivencia hace eones. ¿Qué otro animal creen que ha sido injustamente etiquetado como monstruo por el simple hecho de ser extremadamente eficiente en su defensa? Me gustaría leer sus experiencias o dudas sobre estos encuentros en los comentarios. Al final del día, el conocimiento es el mejor antídoto contra el miedo.